Buenas tardes. Es un gusto para mí y para el Instituto. Bienvenidos a la Estructura Nacional de Educación a Distancia. Esta es nuestra primera charla en el curso de Carpintería de Aluminio. Mi nombre es Julio Luchina. Yo fui quien les dio, con quien firmamos la ejecución de este curso. Es un placer para nosotros que nos estén acompañando, que estén dentro de este curso. Vamos a ayudarlos y a llevarlos para que tengan un feliz resultado de todo esto. Es un curso, digamos que básico, pero bastante, por lo menos vemos una recorrida de todos los elementos que hay. Todo esto depende, indudablemente, del lugar donde ustedes se encuentren, porque si bien lo que vamos a hablar son de puertas, ventanas, cada país y cada lugar tiene distintos fabricantes, que cada uno tiene su sistema y sus características puntuales. O sea que ustedes, para poder completar todo esto, van a tener que ponerse en contacto con el proveedor que les va a vender el material, y es quien después les va a poder informarlos mejor y puntualmente sobre el sistema que ustedes van a intentar trabajar. Espero que podamos realmente brindarles el apoyo necesario y que se sientan que los estamos respaldando para que lleguemos a un buen fin. Vamos a contestar algunas de las preguntas que nos han hecho para que estén presentes y para que después lo vean en otro momento, puedan informarse de todas estas respuestas que les estamos dando. En una de las preguntas que nos han hecho, dice, en los ejemplos vistos de las líneas de Módena o Rotonda 750, si es lo mismo. Si bien son similares, nunca son iguales. Por ejemplo, la línea Módena es de Aluar, en Argentina, que denomina una de sus líneas como Módena. Rotonda 750 es de Hydro, que en este momento pasó a ser Sapa, que es una de las extrusoras más grandes del mundo, que está en todos los países del mundo. Y si bien hacen perfiles similares, no son iguales. Dice, en esta línea los marcos de ventana, los cortes son a 45 grados, y si quiero trabajar en línea Herrero, los cortes son a 90. Realmente la línea Herrero de Aluar no es a 90 grados, también es a 45 grados. Y las tablas de descuento sí es la misma. Para un paño fijo, sí, porque siempre es la medida perimetral. Para una ventana de proyección, para una puerta, para una banderola, los descuentos son distintos totalmente. Cada línea tiene sus descuentos exclusivos. Les quería comentar en cuanto a los sistemas de armado, por ejemplo, acá lo decía, la línea de Módena, hay a 90 grados y hay a 45 grados. Y la característica es que van armadas con escuadras a tracción. Ustedes van a ver en el curso que hemos mostrado las diferencias de escuadras que hay y cómo se instala cada una. En la Rotonda 750 pasa exactamente lo mismo, hay a 90 y hay a 45 grados. Y en la línea Herrero no, la línea Herrero, toda su línea de puertas, de ventanas, lo que sea, en el caso de los marcos, ¿no? Está a 45 grados y va con una escuadra que va tomada con remaches. No es una escuadra de tracción, sino que es una escuadra con remaches. Otra de las preguntas, necesitaría ver un ejemplo de paños fijos en línea Herrero con repartidos. Nosotros en el curso mostramos justamente eso, fue una línea Herrero con vidrios repartidos. Dice, es posible, o sea que yo quiero trabajar línea Módena y Herrero, apunto a eso, y lo que más necesito son las fórmulas de descuentos, de puertas, ventanas, bueno, de todo lo que tiene el curso. Yo les voy a informar de que ustedes van a tener, a partir de unos días, dentro del primer módulo, que no estaba hasta ahora, un manual de Rotonda 640, que es de Hydro o de Sapa, nada más que como un elemento para que puedan conocer de qué se trata un manual. Los manuales tienen sus descuentos y sus fórmulas para hacer las aberturas y cómo calcularlas. Después les voy a mostrar un manual. Ustedes van a tener uno que va a estar en forma digital, donde lo van a poder recorrer y empezar a amigarse con un manual que indica las fórmulas para ustedes poder realizar las aberturas. En cuanto al tema de los paños fijos, por si les queda alguna duda, les voy a comentar.
Las medidas de los paños fijos, siempre, el paño fijo es un perfil perimetral. Tomamos la base, la altura, cortamos a 45 o a 90, según el sistema que vayamos a usar, y vamos a armar con lo que haga falta, una escuadra de tracción, una escuadra remachada, con tornillos, si va a 90 grados. Los vidrios repartidos, hay dos formas de vidrios repartidos. Hay uno donde nosotros vamos a repartir un paño, por ejemplo, de 2x2 y lo queremos dividir en 4 vidrios de 1 metro por 1 metro. Vamos a usar un perfil que es igual al perímetro, que normalmente es abierto, pero que en este caso va a estar doblemente aletado y que nos va a permitir hacer cruces. O sea, yo hago un marco perimetral, vamos a tener un perfil en vertical. Les voy a mostrar acá más o menos cómo les va a quedar. O sea, yo voy a tener un perfil horizontal, el vertical. Yo acá tengo, digamos que 2 metros por 2 metros. Y vamos a poner un divisor, un vertical así y dos horizontales. Estos perfiles van a estar armados con unas U de armado que van acá para ponerlos adentro, y esto también va a llevar una U de armado y una U de armado. Y acá van a llevar sus escuadras para armar el marco. Esto realmente creo que la única línea, a no ser en otros países que también lo tengan, que tiene perfilería de este tipo es la línea Herrero de Aluar, donde nos permite hacer este juego. En otras líneas, para hacer esto mismo, lo que yo tengo que hacer a lo sumo es un paño vertical con un travesaño, volver a hacer otro paño al lado que complementa y otro paño, porque no nos permiten hacer cruces. Entonces, esto se toma con un perfil H que va uniendo los dos, y así armaríamos un conjunto de paños fijos para tener lesiones. Quizás lo que quisieron decir cuando dijeron vidrio repartido es la ventana corrediza que yo estoy realizando, donde yo tengo las hojas. Su hoja lleva un marco perimetral y después lleva bastoncitos que van puestos en forma vertical, y después van los pedacitos que es como si fuera una puerta de madera, lo que se llama vidrio repartido. Para hacer esto se necesita tener una máquina especial para hacer el fresado de todos estos palillos. Si bien este es un marco perimetral que va cortado a 45, cada uno de estos interiores son perfiles que llevan un corte. Digamos, yo voy a tener un perfil que va a tener un encastre más o menos así, que es donde va a tener el otro marco que va a entrar acá. ¿Está bien? Para hacer este tipo de fresado necesitan una máquina especial. Y los descuentos de esto va a salir realmente de armar la ventana y a partir de ahí tomar las medidas que nos va a dar el marco perimetral que precisamos, dividir en la cantidad de veces que quieramos, y eso nos va a ir dando los largos de cada uno. No hay una fórmula exacta para eso. Algunos programas los tienen, pero seguramente que en los programas, las listas de corte que ustedes van a tener en los manuales no le va a dar este tipo de solución. Esto lo van a tener que hacer midiéndolo. O sea que ahí estaríamos contestando cuáles serían los descuentos para esto. Ya les digo, para hacer este tipo de trabajo es simplemente, una vez que tengo la abertura y que quiero poner los palillitos ahí dentro, lo que tenemos que hacer es medir. En este otro caso es la medida total que yo tengo de afuera a fuera del marco, le descuento el ancho de los dos perfiles y me daría este perfil que está acá. Y para hacer en este sentido es la medida que yo tengo de base menos los dos laterales más el del medio. Eso dividido 2 me va a dar la medida de estos dos travesaños que queremos realizar. Bueno, después otra de las consultas decía que la línea clásica sí era la misma que el Herrero. Honestamente, el Herrero es una línea que yo conozco de la Argentina, de Aluar. La línea clásica no la conozco. No creo que sea de Aluar. En las líneas de Aluar eso no figura. No sé a qué extrusor funcionará.
O sea que si ustedes tienen un manual de clásica con todas sus tablas y descuentos, no creo que para el herrero realmente funcione. Ustedes tienen que conseguir un manual que sea de la línea que ustedes van a usar. Si es el herrero, tendrá que ser del herrero. Después otra decía, cuando los cortes de las hojas corredizas son a 90 grados, los descuentos son iguales a las tablas en el ejemplo dado en los videos. No. Cuando las ventanas son marcos a 45 o marco a 90, y cuando las hojas son a 45 o a 90, los descuentos nunca son iguales. Tienen características distintas, por consiguiente ustedes tienen que tener el manual que corresponda a la línea que ustedes van a utilizar. Ya les vuelvo a repetir que esto va a depender de con qué fabricante van a trabajar y en qué lugar o país se encuentren, y a partir de ahí recién podrán tener las fórmulas. Bueno, acá decía que había un ejemplo con la línea Modena, cómo podía tener de paños fijos en la línea Herrero. Realmente lo que aparece en el curso, el paño fijo, es de la línea Herrero. Es ese perfil que ustedes ven que está abierto, que es un perfil con estas características, es un perfil así abierto, donde tiene un perfil de soporte y donde va después su contravidrio que va a apretar el vidrio que después vamos a poner acá arriba. Este perfil es de la línea Herrero de Aluar y bueno, si ustedes toman un manual van a poder encontrar con que eso es lo que estaban buscando. Otra de las preguntas que tenemos dice que no encontraron la construcción de ejemplo de una puerta y cómo se toman las medidas para la construcción de una ventana a rebatir y su correspondiente taparrollo. Acá hay dos cosas. ¿Cómo encontrar, para tomar las medidas de una puerta? Es lo mismo que les acabo de decir. Consiguen el manual. En el manual ustedes van a encontrar, yo les voy a mostrar ahora un manual para que puedan ver. Esto sería un manual. Vamos a empezar por el principio. Esto es un manual, en este caso es de Hydro, que dice línea rotonda 640, un catálogo de perfiles, donde vamos a tener los dibujos de los perfiles con su peso, qué escuadra lleva, todos los elementos nos va diciendo lo que precisamos. Y acá tenemos un ejemplo de una lista de cortes. Ahí tenemos un corte vertical y más abajo tenemos un corte horizontal. Van a encontrar una fórmula donde nos dice que la altura es igual al alto que nosotros tomamos, el ancho en el marco es igual al ancho que hemos tomado, y después le va a dar una fórmula de cómo calcular los parantes y los travesaños. Esto depende pura y exclusivamente, vuelvo a repetir, de la línea y del fabricante que ustedes vayan a consultar. Y el tema correspondiente la construir una ventana a rebatir es lo mismo que la puerta, lo único que está cambiando es que ustedes seguramente cuando hagan una ventana a rebatir van a tener un marco perimetral continuo, que en la puerta no, porque va sin umbral para no tropezarse, a no ser una puerta que abre hacia afuera, que sí va a precisar un umbral. Pero armar una ventana o una puerta es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar van a ser las dimensiones de los perfiles, que quizás para ventanas más chicas, las inercias de los perfiles son más débiles o, digamos, de menor fortaleza que de una puerta. Una puerta siempre estamos hablando de 2 metros, 2 metros 10 hacia arriba. Por consiguiente, los perfiles son de otras dimensiones y están más expuestas al viento. En cambio, una ventana a rebatir no tiene tantas exigencias como una puerta. Y su correspondiente taparrollo, como que el taparrollo es cuando nosotros hacemos una ventana de línea integrada. ¿Qué es una ventana integrada? Donde yo tengo una ventana donde arriba se hace un cajón que tiene el taparrollo y donde después va la ventana adentro, se arma todo junto. Eso nosotros no lo vimos en el curso y eso no tiene una dimensión. Es lo mismo, ustedes van a comprar alguna línea integrada en algún lugar donde ustedes estén, el fabricante les va a decir cuál es la fórmula. Después están los tapacintas, capaz que quisieron decir eso, los tapacintas son unos perfiles que van al costado de la ventana, que uno puede colocar una ventana con tapacintas porque la cortina está colocada en un taparrollo de madera, ya en la construcción de la casa. Entonces, los taparrollos van de la misma altura que el marco, que son 2 perfiles, es una bisagra y una tapa que se articula, que es para tapar la cinta de la cortina del taparrollo que tenemos al costado de la misma.
Eso no hay ninguna fórmula, eso se hace directamente una vez realizada la abertura. Después tenemos otras preguntitas acá, las que nos estaban diciendo, bueno, estamos en lo mismo. La fórmula de descuentos, por ejemplo, de las ventanas corredizas para la línea Herrero y Econal, si son iguales a las del ejemplo. Yo les hago una respuesta genérica para todo el mundo. La línea Econal Plus es la misma que la línea Herrero, solamente que lo que cambió fue el espesor de los perfiles. Probablemente en este momento esto es muy dinámico y las líneas cambian. Yo he estado en la Argentina ya hace casi 15 años que no estoy en Argentina fabricando, entonces no sé si han tenido algún cambio en este momento. Por lo que yo tengo entendido, la línea Herrero pasó a tener otro nombre parecido, no sigue como Herrero, pero la que se está usando más que nada es la Econal, que es una abertura relativamente económica por su menor peso en los perfiles, y mantiene las mismas características. O sea que en principio, como que los descuentos serían similares. Siempre tienen que confirmarlo con el extrusor, con el proveedor de los perfiles, y ya vuelvo a repetir, tienen que hacerse los manuales que les va a indicar perfectamente cuáles son los descuentos que tienen que hacer. No intenten descubrir los descuentos para hacer una ventana. No vale la pena, se van a meter en un problema. Tengan en cuenta que un fabricante, quien diseñó una línea, el extrusor, estuvo mucho tiempo para diseñarla, tuvo muchas experiencias que le hace ir modificando las líneas, con las cuales las líneas se van mejorando, se van poniendo distintos accesorios, que es lo que le da la dignidad a la abertura. Esta abertura es hecha con un perfil sin los accesorios correspondientes, de la forma correspondiente, tienen dos resultados totalmente distintos. Si hacemos todo lo que el fabricante nos indica, vamos a tener un excelente resultado. Si tratamos de poner la nuestra, seguramente vamos a tener un fracaso. Vamos a tener problemas de agua, de viento, de la forma de deslizarse las hojas. No es lo ideal. Por eso siempre les digo que nosotros desde acá no podemos darles todas las listas de corte y todos los sistemas, porque va a depender de quién, a quién le esté llegando este curso y dónde esté. Entonces acá preguntaba si la línea Modena eran igual. No, seguro que no es igual si vienes del mismo fabricante. Los descuentos, porque las dimensiones de base, de altura, de altura de los rodamientos, de todo eso, hace que los descuentos sean distintos para cada línea y exclusivos de cada línea. Después otra pregunta decía si existen fresadoras manuales en caso de no tener copiadora. Bueno, realmente no existe. Fresadoras manuales no hay. Fresar significa pasar una hoja de sierra de mayor espesor, que va a ser los desbastes, para algunos perfiles. Las fresadoras, de cualquier manera, solamente se utilizan en el caso de los paños fijos o del vidrio repartido, porque es un trabajo que hay que hacerle, y después los demás procesos se hacen con máquinas de corte, que son punzonadoras, que por presión quitan un pedazo al aluminio para generar la cava donde va a correr la hoja, en los laterales. Entonces eso se hace con una máquina que sí es manual o neumática, que también se puede hacer a mano, pero es riesgoso y nunca queda bien. Una punzonadora manual no tiene un costo tan alto y vale la pena embarcarse en esa compra, porque nos va a ayudar en velocidad y en calidad de trabajo y nos va a ayudar. Es indudable que cuando nosotros queremos tomar 4 o 5 líneas distintas de perfiles, nos obliga a comprar 4 o 5 punzonadoras, porque cada línea lleva una punzonadora especial. Entonces ustedes tienen que evaluar realmente qué es lo que van a usar y la magnitud del trabajo que puedan ir captando, si realmente compran la punzonadora, cuál punzonadora compran, y abocarse en principios con 1 o 2 líneas como máximo. Les digo como para empezar. Cuando después toman una obra más o menos importante que compense comprar la punzonadora, bueno, ahí ustedes, si del costo pueden asumir esa compra, los va a ayudar después en el futuro de su empresa. Después decía, en el ejemplo de paño fijo, la línea Modena o Rotonda, ponemos un poco más lo mismo, hay algunos ejemplos de paños fijos en línea Herrero y Econal Plus. Yo
yo voy a trabajar estas líneas incluyendo la Módena. O sea que acá estamos hablando, si bien todo es de aluar, son 3 líneas. Aluar, aparte de esto, tiene 2 o 3 líneas más. Si ustedes se van a embarcar en todas las líneas, se les va a hacer un poquito cuesta arriba. Y después nos está quedando, un poco como última pregunta de lo que teníamos, alguien que pidió, que dice, sin ser discos para moladora, ¿los discos de vidia sirven para cortar aluminio? ¿Y de cuántos dientes deben ser? Pues yo les voy a decir y contar un poquito la historia de la sierra, que es el elemento más importante dentro del taller. Ustedes tienen que comprar, vamos a empezar por comprar una máquina, para después ver a ver con qué cortamos, una máquina que tenga por lo menos unos 300 milímetros de diámetro, porque hay perfiles de 10, 12 centímetros. Ustedes tengan en cuenta que el corte es menos de la mitad del diámetro total. O sea, ustedes con una sierra de 300 milímetros, un perfil de 10 centímetros lo cortan con relativa facilidad. Si compran una hoja más chica, algún perfil alto se les va a complicar para cortarlo. Las hojas de vidia es lo ideal. En el caso de la Argentina, sí lo sé, también existen hojas de acero rápido que no tienen vidia, es simplemente la hoja dentada, de muy buen resultado, tiene la virtud de que no engancha. A veces la hoja de vidia, como sus dientes, son siempre un poquito más anchos que el espesor de la lámina de la hoja. A veces cuando levantamos muy rápidamente o tenemos un tope para cortar y el perfil queda apretado, corremos el riesgo de cuando levantamos la hoja podemos enganchar, podemos romper la hoja o romper el perfil. Pero indudablemente que la hoja de vidia les va a dar muy buen resultado, les va a dar mucha durabilidad de afilado, mucho más que la hoja de acero rápido que no tiene dientes de vidia. Y lo que tienen que tener en cuenta, si bien los discos de la moladora no es el ideal para cortar aluminio en cuanto a perfilería. Existen unos discos para moladoras chicas de 7 pulgadas de 1 milímetro de espesor o de 0,8. Es un disco muy finito que no es tan riesgoso para cortar, hay que hacerlo con cuidado, hay que tener manualidad para hacerlo, que nos permite para hacer algunos calados, por ejemplo, para poner un cierre, para hacer alguna entrada, un encastre, para cortar algo a lo largo. Esos discos que son para acero inoxidable nos permite hacer cortes en aluminio sin que nos dejen rebabas. O sea, nos hace un corte muy limpio que nos va a dejar un trabajo relativamente fácil y bastante bien terminado. Pero no es el disco para cortar aluminio, para cortar perfiles de aluminio. Lo podemos usar en una obra porque no tenemos una sierra para cortar importante como tenemos en el taller, o un tubular o un ángulo, lo podemos cortar con ese disco, con esa moladora chica. No es la máquina para cortar perfiles de aluminio. O sea que entonces ustedes necesitan tener una máquina de banco importante, preferentemente con discos de 300 hacia arriba, y tienen que tener en cuenta que esas máquinas necesitarían tener una base. Ustedes siempre que van a cortar van a tener una base de soporte. Yo se los mostré en el curso, lo van a ver cómo se apoyan los perfiles, si bien en horizontal, también en vertical. Es importante que el soporte eso sea alto, que tenga 7, 8 centímetros de altura, porque ustedes van a tener que apoyar sobre eso los perfiles y tienen que estar bien apoyados. Si están mal apoyados, corren el riesgo de trancar, de romper la hoja, y si una hoja de esas máquinas se rompe, realmente es un riesgo muy grande para la persona. Eso tiene que tener cuidado, tomar bien los perfiles, afirmarlos, tanto sea con la mano, con prensas, hay máquinas también que son hidráulicas, pero en cuanto a las características de la hoja es eso. Yo les voy a mostrar ahora una plantillita de hojas de sierra. Acá ustedes tienen una planillita de sierras para corte de metales no ferrosos. Ustedes tienen una serie de códigos arriba, donde ustedes van a ver que más abajo yo les hice después una listita, una traducción de cada una de esas letras que tenemos arriba. La D significa diámetro, la B larga en mayúscula es el espesor de los dientes, la B minúscula es el espesor de la hoja,
la D es el diámetro del buje, y la Z es la cantidad de dientes. Las cantidades de dientes, que es lo que a ustedes más o menos nos preocupaba un poquitito, estábamos en que dependemos de la hoja que vayamos a usar. Si yo tomo una hoja de 300, como ustedes verán, yo tengo un diente de 3,5 milímetros y una lámina de la hoja de 3. ¿Ven lo que yo le diría? Tenemos medio milímetro, o sea que tenemos un cuarto de milímetro hacia cada lado, excedente al alma de la hoja. El buje sería de 40 milímetros, de 30 milímetros, pero va a depender, esto es la medida que viene normalmente la sierra. No quiere decir que ustedes tengan que salir a comprar una sierra que tenga un buje de 30 milímetros. Eso se resuelve con una arandela que va a ir, capaz que ustedes van a tener un eje de 20, de 25 milímetros. Se pone una arandelita y va a centrar la hoja, que la tiene que hacer un tornero, o el mismo proveedor de las hojas le dará un buje necesario para llevarlos a la medida de lo que ustedes tienen para que funcione. Y en este caso tiene 96 dientes. Eso es la totalidad de dientes que tiene esa hoja. Ustedes después verán que tienen hojas de 330, de 350. Esto es simplemente un ejemplo de una hoja de sierra de un fabricante que no tiene por qué ser ni nada. Ustedes se van a encontrar en plaza con distintos fabricantes y con distintas posibilidades. Quien les vende el aluminio seguramente va a vender hojas de sierra, quien le venda la máquina para cortar aluminio seguramente va a tener hojas de sierra, y es con él con quien tienen que resolver. Porque no solamente está el diámetro de la hoja, el espesor de los dientes y el alma, sino que además está la relación de las vueltas, que es lo más importante. Ustedes tienen que comprar una máquina, digamos, de acuerdo a esa máquina, el disco que tienen que comprar. Para una hoja de 300, ustedes van a ver acá que hay una planillita donde dice de que para un disco de 300 que tenemos acá abajo, tiene que estar entre 1.500 vueltas y 6.000 vueltas. Esa es la relación que tendría que tener esa. Si fuéramos a una de 350 de diámetro, estaría entre los 1.200, 2.000, perdón, acá me equivoqué, entre 3.000 y 6.000 revoluciones. Si fuéramos una de 350, estaríamos hablando de 22.000 a 5.000 vueltas. Esto es para que ustedes tengan una referencia, pero esto quien les venda el producto les va a informar cuál es la que tiene él en stock, cuál es la que está en condiciones de acompañar a esa sierra que ustedes tienen. Ven acá, dice también en las aplicaciones, para cortar tubos y productos trefilados, que vendrán a ser los perfiles, con espesores inferiores a 5 milímetros. Hay hojas para perfiles macizos, para tubulares o para perfilería de carpintería, como es lo que estábamos hablando. Bueno, con esto hemos hecho un repaso, creo que hemos dejado contestadas todas las preguntas que nos han solicitado. Estamos a las órdenes para todo lo que ustedes necesiten, sigan comunicándose con nosotros por todas las inquietudes que tengan, y vamos a tratar de complacerlos, no, sino darles la información que ustedes necesitan y poder ayudarlos a realizar estas tareas que realmente les va a ser de un buen beneficio. Algunos seguirán en el rubro de la carpintería de aluminio, otros tendrán una información básica, pero seguramente les va a ayudar en conceptos y un montón de cosas, de repente para otro oficio, pero esperemos que puedan salir adelante con el curso de carpintería de aluminio.